Muy buenas tardes, mi nombre es Metodio Idilio Rodríguez y junto a mis compañeros del grupo le damos una cordial bienvenida. En esta oportunidad abordaremos un tema de gran importancia para el estudio serio de la Biblia, la interrelación entre la ciencia bíblica y los diversos aspectos fundamentales del texto bíblico, como el canon, los manuscritos, la crítica textual y la alta crítica. En la introducción, cuando leemos la Biblia, muchas veces no somos conscientes del proceso histórico, literario y teológico que han permitido que llegue hasta nosotros. Detrás de cada libro bíblico existe un desarrollo complejo que incluye la lección de los textos considerados e inspirados, la transmisión a través de manuscritos antiguos y el análisis cuidadoso de su contenido por medio de distintas disciplinas académicas. Planteamiento del problema. Sin embargo, muchos lectores desconocen cómo se relacionan entre sí estos elementos fundamentales. Por ello surge la siguiente interrogante: ¿de qué manera se interrelacionan las ciencias bíblicas con el canon, los manuscritos, las críticas textuales y la alta crítica en el estudio de la interpretación de la escritura? El objeto de este trabajo es analizar esta interrelación, demostrando que estas áreas no funcionan de manera aislada, sino que se complementan entre sí, permitiendo una comprensión más profunda, confiable y conceptualizada del texto bíblico. A continuación daremos inicio con el desarrollo del tema, comenzando con el estudio del canon bíblico. Entonces, todos mis compañeros, voy a poner sobre el canon bíblico. El canon bíblico es el catálogo o lista de libros que son considerados por el pueblo judío y en la iglesia cristiana, el pueblo cristiano, como libros inspirados por Dios. Canon significa caña o medida, ¿no? Sirve para medida y conducta de cada creyente. Y, y la interacción entre las ciencias bíblicas con el canon bíblico es que cambia la crítica textual, la crítica histórica, la ecología bíblica y análisis literario. Esa interrelación es que en la crítica textual busca reconstruir el texto original de los libros canónicos, analizándolo los miles de manuscritos antiguos. En la crítica histórica nos habla que a partir del año 70, después de haber construido el templo de hubo una investigación en contexto político social en la cual sirvió para poder agarrar ese marco histórico. Se investiga el contexto político social en que se cerran las listas, por ejemplo, analiza con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y aceleró la necesidad de un canon judío. En la arqueología bíblica también proporciona la evidencia material sobre el uso de ciertos textos en comunidades antiguas, que nos ayuda a entender que los libros se consideran autoridad antes de la creación del canon. En el análisis literario, estudia los géneros y las estructuras de los libros para explicar por qué ciertos textos guardan coherencia temática que justifica su agrupación, ¿no? Por eso, bueno, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí la parte. Los escritos bíblicos son documentos escritos a mano a la empresa, a la imprenta, por el 5 de Cristo. En el contexto bíblico son copias manuales de los textos originales, autógrafos, todos perdidos, son la evidencia tangible de la preservación divina de la palabra de Dios. Categorías y materiales. Materiales se han escrito en papiro, que es un material frágil, más duradero, vitela muy duradera, ¿no? Ostraca, fotos, vídeos y ambos de los siglos. También vamos a ver lo que es división clases por contenido, papirológicos, pergamíneos. También vamos a verlo, escuelas textuales, alejandrino, antiguo preciso, ¿no? Occidental, también bizantino, cesareo. Amén. Vamos a pasar por las familias de los manuscritos. Alejandrina,
la mejor más antigua y occidental, paráfrasis añadidos. Bizantina también 80% de los manuscritos, pero tardía y corregida. Cesarea, una mezcla. Amén. Vamos a pasar también por los manuscritos y la Biblia actual. Crítica textual, ciencia que reconstruye el texto original comparando copias, reglas, antigüedad, dificultades, brevedad, geografía, cita de padre de la iglesia. Certeza 95.5% del texto establecido. Manuscrito del Antiguo Nuevo Testamento. Antiguo Testamento se han encontrado como rollos, de más muerto en el año 250 a.C. y también 68 años en el año 68 después de Cristo, confirmando fidelidad del texto masorético. Amén. Como Nuevo Testamento también, como más de 5.800 manuscritos griegos, más de 20.000 traducciones, antiguo más de 1.000.000 de citas patrísticas, los más importantes como Papiro 52, Papiro 66, Códice Vaticano, amén, en los años 325 después de Cristo, Códice Sinaítico, en los años 350 después de Cristo. Comparación en Nuevo Testamento, tiene copias más antiguas, 40 años después del original, y abundantes. El Códice al Textus Receptus, amén. ¿Cómo ha llegado la palabra de Dios, no? Formato de libro adoptado por cristianos en el siglo II por su capacidad, acceso, portabilidad y durabilidad. Textos receptos, edición impresa del Nuevo Testamento griego. Erasmo en 1516, basada en solo 7 manuscritos, ¿no? Tardío siglo VII al siglo XV, usando por la versión JKV, KJV y Reina Valera de 1960. Bendito Dios. Amén. Texto crítico actual, basado en todos los manuscritos, priorizando los más antiguos y confiables. Amén. Yo la bendiga, amado hermano. Textual. Es una disciplina que estudia los distintos manuscritos de la Biblia con el objetivo de reconstruir el texto original con la mayor precisión posible. Esto es importante porque durante muchos siglos la Biblia fue copiada a mano y ese proceso sugieren algunas diferencias, ¿no? Algunas variaciones fueron accidentales como errores al copiar y otros fueron intencionales, cuando los escribas buscaban mejorar la redacción y hacer el texto más claro para identificar estos cambios. Los especialistas compararon manuscritos antiguos como el Códice Sinático y el Códice Vaticano. Para realizar este trabajo se utilizó 2 tipos de evidencia. La evidencia externa, que considera la antigüedad y calidad de los manuscritos, y la evidencia interna, que analiza el estilo del vocabulario y el contexto del texto. La crítica textual no solo se aplica al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento, incluyendo a la Septuaginta y los manuscritos del Mar Muerto. Gracias a estos estudios se ha concluido que el texto actual de la Biblia es fiel a los originales, que nos permite confiar en su contenido hoy en día. Como dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Continuando el mismo trabajo que estamos haciendo, a mí me tocaba la autocrítica, conclusión y reflexión, mientras que la crítica textual o baja crítica se construía en reconstruir frases exactas el texto original a partir de manuscritos. Alta crítica, también conocida crítica historia o método histórico-crítico, pero más se pone origen del texto, pero se puede investigar el detalle del texto, analizar su fuente, la teoría, la fecha de composición, la circunstancia histórica y procesos de libros históricos. Esta disciplina de metodología especializada en la crítica busca identificar documentos escritos por autor o utiliza como base por comentario asociado con Julius Bellhause. La crítica forma el pequeño debate de género como Sid y Begen o texto vital. De la redacción de la crítica de la redacción, los autores, los editores finales tomaron futuras fuentes que dieron forma de un mensaje teológico específico. Pero en conclusión,
La arte crítica está formada profundamente la comprensión de la Biblia en un ámbito académico, mientras la crítica textual responde a la pregunta: ¿qué podemos confiar que ese texto hoy? Y a la crítica le pone cómo y cómo, por qué sobre este texto y por qué esa historia de mensaje. Ambas, usadas de rigor con respeto, son esenciales para una comprensión integral y madura en la cultura. Finalmente quiero compartir una reflexión. El estudio de la arte crítica nos confronta a una realidad que normalmente podemos inaugurar: la Biblia, la palabra de Dios, que no llegó de forma antemporal ni abstracta. Llegó a través de la forma de los tiempos y lugares concretos. Más de 40 autores. Aceptar no disminuye la expresión divina. Por lo contrario, la historia se insinúa en la historia real. Eso nos invita a la humildad hermenéutica, ni ser dogmáticos de la teoría reconstructivas ni del sector ingenuo. No, eso no. No, la crítica se convierte en una herramienta para escuchar la fidelidad de la voz de Dios, que nos habló a través del autor humano y que nos sigue hablando a través de escritos. Y muchas gracias por decir de una manera grupal que todo mi grupo se ha puesto de acuerdo. Es el trabajo que se ha puesto de manera así grupal para hacer el trabajo. Cada uno hacía su parte, pero más aún que todos se pusieran de acuerdo a hacer el trabajo. Y que todo se puesta de acuerdo cada uno. Y muchas gracias.